Precisamente en esta jornada de análisis del día de Ashura nos acompaña también otro analista que es precisamente en estos momentos es Ángel Horacio Molina, que se encuentra en Rosario, Argentina. Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace unos minutos el secretario general de Hezbollah llamaba a la resistencia de estos pueblos oprimidos de Palestina, de Yemen, en Bahrein también hacía un llamado a la comunidad chií a resistir. ¿Es acaso esto una consecuencia, un efecto también de la resistencia del Imam Hussein hace 1400 años? Sin duda, nosotros tenemos que pensar que el gesto de resistencia del Imam Hussein ha trascendido de manera tal que no solamente en su momento ha permitido la subsistencia del Islam verdadero, sino que además ha marcado el sendero hasta la actualidad en una serie de procesos que van mucho más allá incluso que los mencionados anteriormente en el contexto de Oriente Medio o en el contexto de mayorías musulmanas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que incluso desafiando estos preceptos de la modernidad occidental, la imagen, la gesta del Imam Hussein se extiende a lugares tan difíciles de imaginar algunos años atrás como el propio Latinoamérica o zonas de África donde la presencia del Islam no había sido tan marcada. Sin embargo, la gesta del Imam Hussein sigue siendo recordada año tras año. Interesantísimo es el caso de México, que es el segundo año, por ejemplo, donde la comunidad mexicana musulmana sale a las calles a recordar la gesta del Imam Hussein. Es decir, difícilmente podríamos imaginar esto hace 100 años atrás, y frente al discurso de la modernidad, el discurso secularizante, la gesta del Imam Hussein sigue resistiendo incluso ante esos paradigmas que pretenden ser hegemónicos. Es verdad lo que usted dice. En nuestra página también, la página de Hispan TV, se han publicado varios de los llamados de distintas comunidades en América Latina, en Ecuador, en Colombia, recuerdo en España, que llamaban a quien quisiera participar en estas ceremonias luctuosas, pues podrían hacerlo, y realmente hay participación. Nuestros distintos corresponsales nos envían precisamente ese material. ¿Esto a qué se ha debido, aparte de, por supuesto, la difusión del Internet y, por supuesto, los medios de comunicación alternativos? ¿A qué más se ha debido este efecto? A hechos concretos, es decir, creo que es interesante la difusión a través de las redes sociales, pero hay un elemento central que es: en la vida concreta de los pueblos, la gesta del Imam Hussein sigue presente. Es decir, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el caso de Hezbollah en el Líbano, o el caso de Nigeria con el Sheikh Zakzaki, por ejemplo, también, nosotros lo que vemos es efectivamente gente, la multitud reunida, es decir, no solamente la acción a través de las redes sociales, que es una acción virtual, útil también en algunas circunstancias, sino el encuentro con el otro, transformando y generando procesos sociales de resistencia contra la opresión y procesos sociales de transformación comunitaria. En este sentido, me parece que la gesta del Imam Hussein va mucho más allá que un mensaje que se pueda transmitir a partir de una cuestión meramente declamativa, es decir, estamos hablando de prácticas concretas tendientes a la virtud. Y me parece que tenemos ahí una muestra palpable, permanente en la acción de los pueblos, en la reivindicación constante de la gesta del Imam Hussein en las calles y en sus propias vidas cotidianas, más allá de esta cuestión declamativa. Muchísimas gracias, Ángel Horacio Molina, por estar con nosotros desde Rosario, Argentina. Le damos un saludo extenso desde aquí, desde Irán, por supuesto. Este día multitudinario de recuerdo a esa gesta, a esa epopeya de Karbala, que era una batalla asimétrica, pero sin embargo su mensaje quedó para la eternidad. El mensaje del Imam Hussein, un visionario, un político, un líder religioso, un líder social.
Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra audiencia de Hispan TV en todos los puntos del mundo donde se hallen. Señora Paz, estábamos hablando de este mes de Muharram continuamente. ¿Qué representa este mes de Muharram o solamente se circunscribe a este reconocimiento, a recuerdo del Imam Hussein? El mes de Muharram en realidad sería no solamente el recuerdo, sino también, estaba recién pensando, es una venganza, ¿no? También es una venganza de lo que fue la sangre del Imam Hussein. Cuando vemos que el Imam Hussein se enfrenta, si bien tenía poca gente, en realidad es, digamos, no se trata de la historia de un solo héroe, donde él es el que se levanta, sino que abarca a toda su familia, a sus compañeros. Es la esencia más pura de toda la gente que estaba preparada. Él fue preparando a cada una de las personas, no todos llegaron a ese grado, por eso él habla de que están los compañeros, la familia, pero también habla del otro lado que son los traidores, ¿no? Aquellos que primero como mariposas le escribieron cartas que iban a adherir a él y luego lo abandonaron y lo dejaron en la soledad. Muharram es la participación, como vemos, ¿no? De todos, o sea, vemos niños, madres, profesionales, no profesionales, es la unidad, es la de todos los pueblos, es la unidad en Karbala. Es muy lindo escuchar algunos cánticos donde dicen, hasta que no venguemos la sangre, dice, Tapiyame Nami Girim, As Karbala Nemirim. Dice, hasta que no nos venguemos no nos vamos de Karbala. O sea, es un compromiso permanente y que recuerda la actualidad, lo que está pasando hoy, los diferentes países. Hoy tenemos muchos Hussein, muchos Abbas, están en los frentes de batalla. Están padeciendo muy parecido. Hemos escuchado muchos testimonios de gente de los mujahid, de los que están luchando, y dicen, nosotros en el frente estamos reviviendo Karbala todo el tiempo, desde el enemigo que vemos hasta las formas en que están siendo masacrados. Entonces Muharram es todo, es la conversión social, es el revivir del espíritu de cada persona. Y rememorar también, ver por qué nos llega este mensaje también es muy importante. O sea, si bien el Imam Hussein fue importante en la lucha, Zainab tuvo un rol importante durante la lucha, antes de la lucha, durante la lucha y después de la lucha. Antes de la lucha, cuando se casa, ella pone como condición de que va a acompañar a su hermano. Entonces en su contrato matrimonial dice que yo voy a cumplir como una esposa, como una madre de familia, pero yo ya sé que voy a tener que estar junto a mi hermano. Entonces ese permiso lo ha tomado, lo ha aclarado. Entonces ya desde antes de la lucha del Imam Hussein ya tenía su conciencia. Durante la lucha que lo acompañó y se hizo cargo, llevó sobre sus hombros toda este legado y esta responsabilidad. Y luego de la lucha, cuando ya es cautiva y después también va difundiendo este duelo por diferentes ciudades, rememorándolo y concientizando a la gente. ¿Qué efecto logró esto? Es que si bien los omeyas en forma aparente han triunfado, como dice el Imam Hussein, dice, si en el pasado nosotros hemos triunfado, ahora con la muerte también vamos a triunfar, porque no hay una división, el cielo y la tierra. La vida del ser humano es antes de llegar ya a una esencia. Cuando llegamos y volvemos, dice, venimos de nuestro Señor, volvemos a nuestro Señor. No hay una diferencia, la muerte es un paso nada más. Entonces, con esa visión tan grande, tanto el Imam Hussein tiene coraje para enfrentarse. Si a él lo atemorizaban con el martirio y con la muerte, él no presentó miedo. Dice, yo no tengo temor, porque yo estoy esperando cuando me voy, espero ver a mi abuelo, a mi madre, a mi padre. O sea, no tengo temor, estoy ansioso de poder también estar en otros. Si estoy acá estoy bien, si estoy allá estoy bien. Y Zainab con su valentía dijo, cuando la amenazaron, cuando le presentaron todos los cadáveres, dice que querían ver su caída, ¿no? Y ella dijo, no he visto más que la belleza. Entonces, cada uno ha tenido un rol, no todos son héroes.
todos se han levantado, todos han acompañado al imam Hussein, de los que acompañaron. Y luego de Zainab está también en el discurso de Ashura, imam Hussein también habla no solamente que no tiene temor, sino que también le pide a Dios que vaya a ver a alguien que vengue su sangre, que es el joven de Saqifa, que lo menciona, que es el Mokhtar, que en Hispan TV pasan las crónicas del Mokhtar, que es rememorar un poco cada suceso de Karbala. Entonces, esto es como que esta rememoración de Zainab, la venganza del Mokhtar y todas las diferentes reivindicaciones después de la historia y las atrocidades que han cometido los omeyas al punto de esta masacre donde no hubo compasión y donde traspasó, digamos, la propia persona de Imam Hussein y que llegó hasta los niños, ha mostrado el salvajismo de los omeyas y se ha vuelto en su contra. Se ha vuelto en su contra porque después han vengado, digamos, sucumbió la dinastía omeya y vienen los abásidas. Así que, aunque quisieron vengar la sangre del Imam Hussein también con sus astucias y cosas, pero en nombre del Imam Hussein lo concreto fue que la dinastía omeya ha sucumbido y eso es muy importante. Entonces, ese mensaje es el que nos da el Imam Hussein, los que nos da Muharram, que no fue, digamos, la lucha no terminó con la muerte del Imam Hussein y que su mensaje fue exitoso y victorioso. Y esto estamos viéndolo y así continuará hasta la llegada del Imam Mahdi, que Dios lo haga aparecer pronto, si Dios quiere, y que estemos entre su séquito selecto y que, bueno, ojalá que esto llegue al mundo. Como recién el hermano hablaba, digamos, era inimaginable en América Latina hablar del Imam Hussein, sí, de estas procesiones. Yo recuerdo cuando empezamos las ceremonias en Argentina del Imam Hussein, esos llantos no los sabíamos, no conocíamos la historia, pero poco a poco se fueron haciendo muchas ceremonias más donde se fueron interiorizando cada vez más. Pero lo más importante, y con esto cierro, es un poco lo que el Imam Ayatollah Jamenei pide, y es que tengamos basirat. Basirat es tener una perspicacia, tener una visión, saber ver y no engañarse como se engañó la gente de Kufa, que pensando que defendían al Islam, porque llegar a pensar que el nieto del profeta era el desviado y Yazid era el guiado, y apoyarlo a Yazid pensando que estaban haciendo una obra para el Islam, es no tener basirat. Entonces, tengamos no solamente la palabra del Imam Hussein en las bocas, sino también en nuestras guías, digamos. Un poco saliendo, quisiera yo que usted nos explique, señor Paz, saliendo un poco de guión, este hecho de Karbala. Nosotros estamos constantemente hablando de Karbala, del santuario del Imam Hussein. Yo recuerdo que tuvimos un contacto en Skype con usted hace unos 2 o 3 años. Recuerdo que usted estaba en Karbala en esa peregrinación que más de 20 millones de personas van cada año. Y yo quiero preguntarle, que usted ha tenido la suerte de estar ahí, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo es que la gente va en silla de ruedas? ¿Cómo es que la gente que no puede caminar intenta paso a paso avanzar? ¿Cómo es ese escenario? Y bueno, ese escenario es un escenario que cuando uno va realmente se abre un horizonte espiritual muy fuerte y quiere volver y digamos es inagotable, es una fuente infinita, es una fuente espiritual. Y quizás una de las maneras de expresar lo que significa el Imam Hussein, Karbala, su levantamiento, Ashura, estas conmemoraciones, es esa dimensión espiritual. Es decir, desde un punto de vista material y mundano, 72 personas luchando contra miles, 20, 30, 40 mil. No tiene sentido, digamos, no hay manera de triunfar, es un martirio seguro, y eso el Imam Hussein lo dijo. Nosotros, el que quiera seguirme va al martirio. O sea,
Por supuesto que esto no es un suicidio, no es que lo busque el imam Hussein, se lo imponen. O te rendís o la muerte, elegí. La muerte para el imam Hussein, justamente por su carácter espiritual, es una dimensión que no es lo que nosotros creemos el fin. Y la actitud y la acción del imam Hussein es el triunfo del espíritu sobre el materialismo, sobre el egoísmo, sobre el mal, sobre la injusticia. Y todo lo que tiene que ver con el espíritu es permanente, es eterno. Lo espiritual no se termina nunca. Yo le puedo decir, por ejemplo, las cuestiones materiales sí cambian. Viajamos en avión y antes se viajaba en camello. Pero si yo le digo robar, ¿está bien o está mal? Robar un camello está mal, robar un avión está mal. Si yo le digo mentir está bien o mentir está mal, engañar está bien o está mal, eso es igual hace 3.000 años o dentro de 2.000 años, o sea, eso no cambia, porque es espiritual. Entonces, la inspiración del imam Hussein es justamente el triunfo de lo espiritual sobre lo material, y lo material no es que se opongan, sino sobre el materialismo, que es diferente. Y el materialismo asusta, impone con el terror, con su fuerza, con su cantidad, ¿no? Pero si hay alguien que realmente encarna los valores espirituales, no tiene miedo. Y el tirano puede dominarlo todo, menos a quien no tiene miedo. Entonces el imam Hussein abre esa dimensión espiritual. Y por supuesto estar ahí es tomar contacto con él y como una realidad espiritual viva responde. La respuesta del imam Hussein como puerta de las necesidades de Dios, uno de los nombres, hace que Dios atraiga, ¿no? Es un amor de Dios que atrae, digamos, a la gente. Por eso la expansión. Y por eso que dije que tiene que ver este fenómeno y su crecimiento año a año con la purificación de la tierra y la justicia y la espiritualización de la tierra, que es la condición de la fraternidad y del fin de los imperios y de toda esta cuestión de la usura, de las armas, de las bombas y de todos los desastres que vemos de guerra de lobos, en realidad. Es la humanidad contra la animalidad, digamos. Así que bueno, Dios aumente en nosotros este conocimiento, esta espiritualidad, este amor y seamos parte de los ayudantes del imam Hussein, inshallah. Señora Paz, ¿hay en el Islam los mártires no se consideran como personas muertas y también en este día se equipara, se acerca este concepto al imam Hussein? ¿Por qué es esto? Bueno, un poco por lo que dije, ¿no? O sea, el ser humano trasciende su cuerpo, trasciende esta vida, entonces tienen aquellos que, los mártires, ¿quiénes son? Son considerados dentro del Islam los mártires aquellos que luchan contra la opresión y luchan por una causa divina, porque hay muchos que luchan contra la opresión, pero son causas inmediatas, digamos, negando a Dios. O sea, lo más importante es que, digamos, que reconozcan a Dios. Entonces, cuando mueren, están dejando una obra para esta humanidad, para el ser humano y para ellos mismos, y no mueren porque lo que prevalece es el alma, no el cuerpo, y están vivos, o sea, en realidad con su muerte vivifican esta pureza, y también ellos tienen una vida eterna, digamos, van a una vida eterna mucho mejor, y es lo que dice el imam Hussein, que no tiene miedo porque él no muere, su esencia no muere, su alma no muere. Y la comparación con el imam Hussein, ahora por eso decimos que la rememoración del imam Hussein es también rememorar en representación de todos los mártires, es el señor de los mártires. Por eso hoy tenemos muchos países, muchas familias, no hay familias que no tengan mártires en el Medio Oriente, y no solamente uno, a veces tienen 1, 2, 3 familias enteras. Hay madres que dicen, he dado todo lo que tenía, no tengo más, si tuviese más mártires daría. ¿Por qué? No tienen miedo, es esa fortaleza que tienen, y no quieren la humillación. Entonces, aunque les cueste sacrificar sus propias vidas, y si no es la de ellos que, digamos, dan sus hijos a la lucha,
Lo que más le interesa es que el mensaje y la justicia en este mundo prevalezca y que no muera el mensaje divino. Efectivamente es así. Señor Paz, como estamos viendo hace 1400 años antes y después, siempre ha habido esto del asedio, de la opresión, de la tiranía. Lo mismo están pasando casi prácticamente ahora el pueblo palestino, los yemeníes. ¿Es inexorable este círculo de injusticia, opresión, injusticia, resistencia? No, digamos, no es que que estemos condenados a eso, el alma humana no acepta eso. Y por otro lado tampoco Dios lo quiere. Dios lo que quiere es la purificación de la tierra. Dios llama a pedir por su gobierno en la tierra. En el mensaje de Jesús está que pidan a Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el mensaje del Islam está el instaurar las leyes de Dios, que son leyes benévolas, son leyes útiles, leyes realmente de justicia, como decimos. Entonces, no, en absoluto, digamos, va a ser recurrente. Al contrario, inclusive cuando la tierra esté gobernada por el representante de Dios, por el Imam Mahdi, por Jesús, el gobierno de ellos es muy largo y va a superar todo este periodo, digamos, como una especie de pesadilla de la humanidad, en donde los faraones, los césares, los Nimrod o los regímenes opresores de hoy están gobernando. Si vemos el desarrollo histórico de los pueblos, hay un incremento de la conciencia, un incremento de la información, que es digamos, la manera de poder escapar a la mentira, al engaño, y eso auspicia la preparación de una época futura, y esperamos que sea pronto, muy benévola y de liberación real. Y creemos que todo esto hace a la introducción a ese momento, hace a la preparación para ese momento. Es una preparación. En estos momentos, si me permiten ustedes, está en nuestras pantallas Marian Saidi, corresponsal de Hispan TV en Teherán. Calurosa jornada, ceremonia luctuosa, pero la gente está ávida de participar en ella. Marian, te escuchamos. Hola Cristina, seguimos aquí en Teherán, en las calles donde continúan los rituales, las ceremonias para conmemorar el día de Ashura, el 10º día del mes de Muharram, en el que fue martirizado el Imam Hussein y sus 72 compañeros de familia en el desierto de Karbala. Como ven, todavía continúan estas ceremonias con esos tambores y con golpes a pecho. La gente recuerda al Imam Hussein al sacrificio que realizó para hacer vivo el Islam y la verdad. El Imam Hussein dijo no a la tiranía del califato de aquel día, Yazid, y se levantó contra su corrupción y opresión. En Teherán, todas las mezquitas, además de muchas calles y muchos centros religiosos, hay similares congregaciones como toda la gente de toda la clase y de todas las edades han participado, han presenciado estos rituales que bueno. Sí, Marian, casi no se te puede escuchar, Marian. Realmente esa avidez, esa energía de los participantes es demasiado, no podemos escuchar mucho. Pero muchísimas gracias por ese informe, por esa estar ahí manteniéndonos con esas imágenes en este día caluroso, pero cumpliendo el deber de corresponsal de Hispan TV en Teherán en este día de ceremonias. Es algo importante que en estos momentos que son tan de necesidad de todos los pueblos de estar unidos, como llaman líderes políticos a estar unidos, líderes religiosos, comunidades. Estamos pasando, creo que en todos los continentes, momentos difíciles, pero siempre hay el deseo de continuar, de resistir, de ser felices y más que todo de que haya justicia.
Estamos en estos momentos en vivo y en directo cubriendo toda esta jornada del día de Ashura. Hemos tenido diversos momentos analistas y por supuesto hemos cubierto la locución del secretario general de Hezbollah, que estarán por supuesto viendo en nuestro informativo más adelante. Continuamos con nuestros invitados en este momento, sí, pero antes vamos a mostrarle imágenes de la oración del mediodía, cómo se celebra aquí en el país persa. Estamos a pocos minutos de mostrarle ahora mismo esas imágenes, recordando siempre, en especial el día de hoy, el de defender a los oprimidos ante toda injusticia. En Irán es común a esta hora del mediodía, por supuesto, rezar, presentar los respetos a la oración. 5 veces al día nos decía, nos recordaba el Seyyed Mohammad Javad Mir Jafari hace unos momentos, es un deber de todo musulmán. Y estas son imágenes en directo de distintos lugares y recintos religiosos y mezquitas. سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى. Sí, en estos momentos, por supuesto, se une a esta jornada de reflexión y análisis sobre el día de Ashura Ghaleb Musa Hamad, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina. Saludos cordiales, señor Musa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Es un día de reivindicación, nos decía uno de nuestros colaboradores, es un día que va más allá de simplemente un recuerdo del legado del Imam Hussein, sino que también es reivindicación, resistencia y lucha por la justicia. ¿Cómo ve esto? Assalamu ala Hussein, assalamu ala Ali ibn al-Hussein. السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا شهيد Karbala. Buenos días allí en Teherán. Un saludo a la audiencia de Hispan TV. Sí, totalmente es un día de recuerdo, es un día más allá del recuerdo, de reafirmación de los actos del Imam al-Hussein y sus compañeros y su familia en la gesta de Karbala. Sin duda, esto ha quedado grabado en los corazones de la gente, no solo por la tristeza del evento, sino que este tiene otros significados mucho más profundos, tiene múltiples lecturas y entre ellas está la de resistir ante el tirano, ante el opresor y plantarle lucha. Esto no significa que la lucha sea plantada siempre de manera militar o de manera armada, sino también de manera intelectual, con las palabras, debatiendo, sacando a la gente de la oscuridad y llevándola hacia la luz, como hizo Imam Hussein en ese día 10 de Muharram en Karbala. ¿Es posible? Hace unos momentos acababa de hablar el secretario general de Hezbollah, decía, llamo a la unidad de todos los hermanos, de la comunidad musulmana. ¿Es posible que acaso nosotros no nos damos cuenta que complots del que él hablaba, complots de diferentes partes para sembrar la divergencia, la discordia, no somos capaces de darnos cuenta y nos separamos? ¿Es fundamental la unidad en estos momentos por los que estamos atravesando? Siempre es fundamental la unidad. La unidad del Islam siempre es fundamental. La umma islámica, la nación islámica tiene que estar unida. No es algo nuevo lo que dice Sayyid Hassan Nasrallah. Ha ocurrido a través de la historia del Islam desde su propio nacimiento prácticamente. Entonces, acordémonos de esa emigración que tuvo que hacer el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de Meca a Medina y luego lo que tuvo que proclamar la hermandad entre los emigrados y los auxiliares, los emigrados de la Meca y los auxiliares de Medina, hermanarlos entre sí. Esto ha sucedido prácticamente en toda la historia del Islam. Por supuesto, Sayyid Hassan
con su sabiduría, con su visión amplia y profunda sobre los asuntos islámicos, los asuntos políticos y espirituales que ocurren alrededor del mundo, es asertivo en decir que la unidad de los musulmanes es fundamental. Muchos creen que este día de Ashura, este día de luto, este día donde el imam Hussein y sus compañeros y su familia fueron martirizados, es un asunto exclusivamente de los chiitas. No, no es así. No olviden que Imam Hussein era el nieto del profeta Muhammad, la paz y la bendición sean con él. El profeta lo llamaba a su hijo, por lo tanto, ¿quién puede estar exento de no estar lamentándose este día de la tragedia que sufrió Imam Hussein y su familia? Señor Galeb Musa Hamad, muchísimas gracias por estar con nosotros, un estimado colaborador de esta casa, ahí desde Argentina con nosotros, tan lejos en Irán, pero enlazados por Hispan TV. Están en este día en respeto a la memoria del imam Hussein, su familia y por supuesto sus compañeros, sino que también distintas religiones. Señora Paz, ¿cómo se ve, cómo se percibe la figura del imam Hussein en otras religiones? La figura del imam Hussein cada vez está tomando más difusión entre las diferentes culturas. Hay algunos intelectuales que tienen sus dichos respecto al imam Hussein, y lo que más llama la atención del imam Hussein es cómo él ha tenido una lucha que no ha sido él solo, sino también que ha llevado a su familia. Eso es lo que más impacta. Hay muchos cristianos que se han hecho musulmanes y muchos han visto en la figura del imam Hussein el mismo sacrificio que Jesús. La diferencia que hay con Jesús es que primero él llevó a su familia con él en este sacrificio. Y por otro lado, si queremos analizarlo, no muere para los pecados, para borrar los pecados de la humanidad, sino que muere para dar conciencia a la humanidad, para dar un despertar. Yo creo que esto es lo que representa el imam Hussein, es una conciencia. Cuando la gente conoce al imam Hussein y se convierte al Islam, dice, esto es, digamos, el mensaje más genuino, es el mensaje también de unidad, porque ahí nos mancomunamos con el sacrificio de todas las religiones, también se compara con el sacrificio de Ismael. Así que es una figura de unión con otras religiones, con otras culturas y con una causa universal que es la de todos, digamos, la de todo ser humano. Así que esperemos que cada día se difunda más la figura de Imam Hussein, no solamente para generar este amor hacia él, sino también para crear conciencia y que tenga efecto en cada uno de nosotros. Efectivamente es así. Señor Paz, la pregunta que queda: tras la batalla de Karbala, ¿qué sucedió con la familia del imam Hussein? Bueno, el imam Hussein tenía la orden de parte de Dios, de parte del profeta, de llevar a su familia con él a esta suerte de, si se quiere, de trampa fatal, ¿no? Porque, como dijimos, él sabía que se iba a enfrentar al martirio, pero era importante que lo siguiesen todos aquellos que quisieran seguirlo. Él deja libres a todos de toda responsabilidad, inclusive de todo reproche en el día del juicio final. Les dice que pueden aprovechar la última noche, la noche anterior a este día, para escapar, y porque en realidad dice, solo quieren mi persona. Vienen en búsqueda de mí y quieren mi muerte o mi sometimiento, digamos. Pero con ustedes no es la cosa, es conmigo. Entonces, vayan. Pero esos que quedaron con él, uno a uno fue diciendo que ¿cómo podríamos ir? ¿A dónde ir sin ti? ¿Cómo podríamos dejarte? Si nos mataran 70 veces, 1000 veces, y esparciesen nos quemasen y esparciesen nuestras cenizas en el desierto, dice, volveríamos a defenderte, jamás nos separaremos de ti. Y así uno a uno fueron contestando al imam y se quedaron, digamos, de grado y sin obligación. Y
Y bueno, esta cuestión de la familia tiene que ver primero para mostrar, porque hay indicaciones coránicas y proféticas muy fuertes en relación a la familia. Cada musulmán que reza bendice al profeta y su familia, como dije. Entonces, este contraste era necesario para despertar esas almas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que la humanidad se comporte con los representantes de Dios y los profetas y los mate, digamos, o permita, o no los defienda? ¿Cómo puede ser que cierren con su actitud su propia felicidad, la llave de su felicidad y la solución de sus problemas? Entonces la familia fue necesaria para ese contraste y para llevar el mensaje del Hussein, porque si la familia no hubiera estado, no sabríamos quién hubiera narrado todo esto, quién transmitió esto. Incluso desafiando las prohibiciones y la propaganda y los temores y demás, necesitaba gente muy pura y muy valiente para hacerlo, y esa era la familia de él, los seguidores más cercanos a él. De modo que después de 1400 años nosotros tengamos con lujo de detalle los relatos de este acontecimiento. De modo que quizás uno de los secretos de la participación de su familia sea este, digamos, no es un caso particular del Imam Hussein, sino es un caso de sus familiares y compañeros, para que tenga esta dimensión que decimos, que sea eterno, digamos. Aparte nosotros tenemos que los profetas anteriores todos hablaron de Karbala y visitaron Karbala, cosa que por ahí no se conoce. Por ejemplo, que Jesús haya visitado Karbala no se conoce, pero lo visitó, en las crónicas islámicas está. De modo que, bueno, este es uno de los elementos que hace a que este mensaje, digamos, esté con tanta potencia y se potencia en la medida que más se lo conoce. Y Jesús pasó tiempo con musulmanes, pasó mucho tiempo también, y eso no se habla en ningún lugar, señor Paz. Bueno, perdón, digamos que si buscaron asesinarlo, también buscaban borrar su huella, ¿no? Pero no pudieron, no podrán jamás. Efectivamente. Un concepto que yo he olvidado tratar mucho en esta jornada de hoy es la fidelidad de la que usted hablaba, señora Paz, y es el hecho de que Sayyid Zeinab y Abul Fazl Abbas fueron completamente fieles a su hermano hasta el último día. ¿Cómo lograron mantener esa fidelidad hacia su hermano? Bueno, volvemos al tema, yo desde mi punto de vista volvemos a la conciencia más que al amor, porque hermanos, en toda la historia de los imames y todos vemos también que se separan en cuestiones de creencia. Sí. Entonces, el amor y la creencia están unidos. No hay, digamos, cuando uno ama, tiene que amar por Dios, y cuando uno odia, odia por Dios. O sea, el amor es muy grande cuando coinciden. Entonces, yo creo que esa fidelidad al Imam Hussein es la defensa del mensaje divino, la defensa de Dios, no encarnado en él, sino en el mensaje que él estaba custodiando y por el que Dios mandó su mensajero. Y bueno, y llevaban una responsabilidad. Entonces yo creo que esa conciencia era la misma causa, digamos. Lo único que cambiaban eran los roles, digamos. El estandarte lo llevaba el Imam Hussein, pero la conciencia era de todos, cada uno desde su rol. Fidelidad con conciencia, un concepto revolucionario, señora Paz. Estamos ya despidiendo el programa. Me gustaría cerrarlo con un mensaje final de parte de ustedes en este día de Ashura. Bueno, el mensaje de Ashura es el mensaje del Imam Hussein, y nosotros tenemos que intentar ver a Dios en el mensaje del Imam Hussein, porque lo que nos muestra el Imam Hussein es que Dios existe. Nos lo muestra con su testimonio, con su sangre, con su sacrificio, con su sinceridad, con su valentía, con su heroísmo. Y entonces hay un dicho, el Corán dice, quien da un paso hacia Dios, bueno, el Corán dice que el que hace una buena acción, Dios lo recompensa 10 veces, y el profeta dijo, aquel que da un paso hacia Dios, Dios da 10 hacia él, o infinitos hacia él.
Entonces el Imam Hussein es una puerta de autoconciencia, es una puerta, por supuesto, cuando nosotros miramos al Imam Hussein y él nos mira, cuando hay un dicho que dice, cuando uno llora por el Imam Hussein, es por la atención del Imam Hussein a uno, es decir, por la atención de Dios a uno. Y esas lágrimas borran todos los pecados, e inclusive hacen obligatorio el paraíso para una persona. Mire lo que Dios da por recordarlo, de modo que el mensaje yo creo que es decir Ya Hussein y liberarnos de nosotros mismos, del ego, de las limitaciones, del temor a la muerte, de la inseguridad, del aferrarnos a lo material, que es una trampa que tiene apresado a nuestra alma. Realmente hay que caminar hacia el Hussein, hay que peregrinar, hay que ir a visitarlo y hay que empaparse de esto y entonces hay que liberarse. O sea, este es el mensaje de liberación real y profunda de Jesús, de Abraham, de Muhammad. Es la puerta de Dios, es decir, conociendo nuestra esencia, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a Dios, entonces superamos todos los límites y nos hacemos seres humanos reales. Y bueno, esto es, en realidad me gustaría terminar con una súplica, pedir a Dios que nos invite, pedir al Imam Hussein que interceda y pedir que realmente nosotros encarnemos, vivamos y muramos con el amor del Imam Hussein en nuestro corazón. Que así sea, señora Paz. Su último mensaje en este día. Bueno, yo creo que aprendamos de esta lección hermosa del Imam Hussein, que esta memoria de él pueda crear una transformación social mundial y que pueda, donde seamos todos partícipes al unísono y que traiga unidad al mundo islámico tan necesaria y fuerza, porque en la unidad está la fuerza, y bueno, y que se pueda transformar el mundo en un mundo espiritual, que yo creo que este siglo XXI merece ser espiritual. Ya está bueno de secularismo, ya está bueno de modernidad y ya estamos de vuelta, creo, y ojalá sirva para espiritualizar el mundo. Que sea así, exactamente, esa ha sido la intención, entre otras, de Hispan TV, de dar un respiro, un descanso y pensar en la vida espiritual. Hemos presentado este programa en honor, en memoria al Imam Hussein, su familia y por supuesto sus seguidores, más que todo en la defensa que él hacía de los oprimidos, de los pueblos oprimidos, de difundir ese mensaje de la justicia y la libertad, y eso simple ha sido nuestra meta el día de hoy. Que sea así. Muchísimas gracias a todo el equipo de Hispan TV, a nuestros invitados por todo su tiempo, toda su sabiduría en tratar de explicarnos este día, y todos los que también estuvieron con nosotros. De parte de todos nosotros, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.